El Centenario de Mestalla, un podcast de Radio Valencia Cadena SER. Llegamos a la década de los 90, que arrancan a nivel mundial con la unificación de Alemania tras la caída del muro de Berlín, la primera guerra del Golfo con la invasión de Irak a Kuwait, y a nivel futbolístico todos miramos a Italia para ver cómo precisamente Alemania se proclamaba campeona del mundo. En nuestra tierra lloramos la pérdida de nuestra querida Concha Piquer, que recordemos dio banda sonora a este podcast en los años 30 y 40. Y en el Luis Casanova, la agonía de mediados de los 80 ya se ha superado con la consolidación del Valencia en primera tras el regreso de 1987. De hecho, con Víctor Espárrago en el banquillo y con históricos como Subirats o Arias ya de salida, el Valencia de los Quique, Boro, Camarasa, Fernando y compañía, con incorporaciones como la del meta vasco Ocho Torena, acostumbran a la afición a grandes noches de fútbol. Así, el Valencia llega a ser subcampeón de Liga en la 89-90, la primera temporada en la que el Luis Casanova se enamora de quien fue un ídolo para toda una generación. En el estadio, cada partido se corea el Lubo, Lubo. Rendidos a un joven búlgaro que ya sorprendía hasta la incipiente pareja Carlos Martínez-Michael Robinson en el recién estrenado Canal Plus. ¡Al palo, Pene! ¡Gol! Es Lubo Penev, que se ganó al valencianismo dentro y fuera del campo, como muestra esta entrevista en el recién nacido Canal Nou con Inés Ballester. Luboslav Penev, bona nit. Bona nit. Luboslav Penev, que ha firmat esta nit així per al nostre públic més autògrafos que Alain Delon. Hombre, tampoco. ¿Qué els dones? Ya, Lubo. tampoco es eso, ¿no? Si conoces la noche valenciana mejor que nadie. Bueno, la verdad es que yo soy también un hombre, una persona normal como tú, como toda la gente, ¿no? Y de vez en cuando me apetece salir, conocer a la gente, que yo aquí, soy soltero y vivo aquí solo en Valencia. Ahora es cuando se dice, ¿por qué quieres? Soltero, ¿por qué quieres? Bueno, de momento soy soltero. El fútbol y la fiesta, una combinación muy común en la Valencia de principios de los 90, con los partidos del sábado en el Luis Casanova y la posterior escapada de los aficionados, si podía ser con celebración, a la llamada Ruta del Bacalao, que pone nuestra tierra en el objetivo para toda España. Lubo Penev es el faro ofensivo de un equipo que vuelve a Europa, aunque con poca fortuna en sus participaciones de la Copa de la UEFA, con noches aciagas ante la Roma, el Nápoles y sobre todo el Karlsruhe. Pero el equipo engancha a la afición que llena cada jornada el estadio valencianista. Millares de aficionados que, a falta de títulos, guardarán para siempre en su memoria noches como aquella de enero de 1992. Todo apuntaba a que el Valencia iba a perder su partido de Liga ante el Real Madrid, pero el guión dio un giro inesperado. Queden 3 minuts, més el que puga afegir López Nieto. Atenció a Nando, Fernando, gol! Gol, 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 gol! Gol de Fernando en el minut 42 i mig del segon temps. Mestalla s'afona. Tomàs que llança, el baló passat, Robert! Gol! Gol, 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 gol! Gol de Robert! Increïble! Robert acaba de marcar el 2-1. El camp és una festa, una auténtica mascletá a la cara de gallina. La voy a recordar siempre. Aquella noche, un sábado noche en Mestalla era espectacular. Aquel cuando se saludaban el fondo sur con el fondo norte, aquello era espectacular. Era emotivo, era una situación muy agradable, aquel estadio siempre lleno. Vamos perdiendo 0-1, creo que marcó Mitchell de penalti y Fernando marcó en el 90, creo, y yo creo que marqué en el descuento. Además las jugadas fueron muy parecidas. Una noche feliz en Mestalla, en un año en el que Barcelona albergaría los Juegos Olímpicos, y como ocurrió 10 años antes en el Mundial, el Luis Casanova volvió a ser la sede de los partidos de España hasta semifinales.
tiempo. La final, en la que ganó el oro, ya fue en el Camp Nou. ¿Cómo hemos cambiado? Y esta primera mitad de los 90 también tiene un foco especial en una zona del estadio, el palco presidencial. Pese a liderar con su gestión racional el renacimiento del Valencia desde la segunda división, la figura de Arturo Tuzón se ve desgastada y lo que años antes era reconocimiento y admiración, viró en estos años 92 y 93 a presión y críticas hacia el presidente. La oposición del Valencia es una oposición de risa, es una oposición de tebeo. O sea, que a mí eso no me preocupa en absoluto. Lo que pasa es que son tan pobres diablos que cuando hay un reto malo salen a la palestra, buscan a alguien que les haga el eco, pero eso es normal. Que es que esto ya viene sucediendo mucho tiempo. Y a la hora de la verdad, pues es que no levantan un gato del rabo. Que salgan los ladrones. Es un ladrón. Son los gritos de la afición de Valencia contra el presidente valencianista. Romario. Tuzón, tras tener que liderar la conversión del Valencia en sociedad anónima, se cansa y en noviembre del 93 abandona el cargo cansado de la presión que ejerce desde la oposición, quien acabará alcanzando la ansiada presidencia meses después. Tras la interinidad de Melchor Hoyos, en marzo de 1994, aterriza en el palco de Mestalla, tras derrotar en las elecciones a Ramón Romero, Paco Roig, que se presentaba así en el larguero de la SER. Nosotros hemos dicho que el Valencia tiene que ser campeón, que ha sido campeón con Luis Casanova, me parece que fue 6 veces campeón. ¿Pero campeón de qué? Campeón de Liga y campeón de Copa, no campeón del Trofeo Naranja. Sí. O campeón del torneo ese que hacen ustedes ahí, que siempre lo ganan Madrid. ¿Cuál? Torneo ese de Bernabéu. ¡Chiquilla! Con Roig llega la revolución y no solo en lo deportivo. Le cambió el nombre al estadio, que dejó de llamarse Luis Casanova para recuperar el nombre de Mestalla. En el rebautizado Mestalla, los aficionados empiezan a familiarizarse con el himno, el actual Amunt València, que toca cada semana una banda de música valenciana desfilando sobre el césped, minutos antes de que salte un equipo entrenado por un campeón del mundo, Carlos Alberto Parreira, que flaquea en Liga pero que da noches de alegría en la Copa del Rey 94-95. De nuevo, otra noche mágica, con el Real Madrid como víctima en la ronda de octavos y dando paso a una imagen que se repetirá muchas veces hasta nuestros días, la Avenida de Suecia hasta arriba celebrando después del partido. Suècia plena de gom a gom d'aficionats del València que han entonat tots els càntics. Sí, yo creo que el Valencia ha pasado para las fases de final con una victoria merecida porque no fue nunca inferior a Madrid. Que no se gana el equipo de Madrid 2 veces en una semana de casualidad, porque eso demuestra que el equipo está en camino correcto, está subiendo. Yo decía siempre, la naturaleza no da saltos. Es el Valencia con una dupla de ataque de plenas garantías que encandila a Mestalla. A la presencia del ídolo Lubo se le ha unido la consagración de la apuesta hecha años antes por Pasieguito y que ahora también es nuevo ídolo, Peja Mijatovic, protagonista en la final de Copa que volvió a movilizar a la afición para un enfrentamiento ante el Superdeport que se tuvo que resolver en 2 actos de forma infeliz para el Valencia. Hay tantas cosas de aquella final que todavía no me lo explico, es increíble, es increíble. Nunca la quise ver, nunca la he visto y nunca la veré. Pero tras un subcampeonato de Copa, vino el subcampeonato de la Liga 95-96, con Luis Aragonés en el banquillo y Mijatovic como ídolo total en un Mestalla que cambió el Lubo por el Peja. Pero la relación Peja-Mestalla iba a sufrir un cambio radical. Esta gran temporada despertó el interés del Real Madrid en el montenegrino, que no acababa de pronunciarse. Y Mijatovic se pronunció, pero equivocándose, prometiendo al valencianismo un futuro que iba a tener lugar en el Real Madrid. Cometí un solo error, que es cierto. En una sección de peñas, cuando me preguntaron si un día me marcho de Valencia, yo dije, no, me quedo aquí porque aquí estoy feliz. Llegan a Mestalla un joven Piojo López, Valery Karpin y un viejo sueño de Paco Roig, que llevaba prometiendo al valencianismo desde principios de la década. ¿Recuerdan uno de los cánticos a Tuzón?
Pues en 1996, Roig hizo el sueño realidad. Traemos a Romario. Y el presidente es un hombre que yo seguro no me gustaría nunca defraudarle, porque siempre me ha dicho que un día yo iba a jugar en Valencia y yo estoy aquí y seguro por ello. Pero el fichaje de Romario no iba a tener el resultado esperado. El brasileño no sería ídolo de Mestalla y sí sería fuente de fricción con Luis Aragonés. Inolvidable aquel momento de míreme a los ojitos. Míreme a los cacaritas. No. Míreme a la carita, míreme a los ojitos. La afición se quedaría sin Romario en una primera etapa y poco después sin Luis Aragonés. No cuajó la apuesta de Valdano en el banquillo y Paco Roig se entregaría a un entrenador italiano al que le cambió el apellido en la presentación. Dar la bienvenida al nuevo míster de Valencia, el señor Rinaldi. No diré que fue un infierno, pero tampoco fue tierno. Pero no le da tiempo a Roig a ver cómo Ranieri, no Rinaldi, enderezó el rumbo de un Valencia que el italiano encontró a la deriva y que tenía desesperado a Mestalla, hasta que la afición provocó la salida del presidente, que prometió un equipo campeón y que nunca lo logró. Pondré el cargo a disposición, que ya lo he dicho ahí, y me saldré. O sea, no quiero que sea ninguna pantomima. Se ponía fin a la era Paco Roig, que bajo su mandato había dejado otro legado, la ampliación con la construcción del anillo superior que hoy se puede ver sobre la antigua estructura del Gran Mestalla de los 50. Una ampliación no exenta de polémica, que terminará en los juzgados con una posterior orden de derribo por parte del Tribunal Supremo, que dio la razón a los vecinos y declaró ilegal la ampliación en 2006. Lo recuerda el periodista e historiador del Valencia, José Ricardo Marc. Paco Roig realiza su obra de la manera en que realiza su gestión como presidente, es decir, de una manera desordenada, incluso rocambolesca, sin pensar en las posibles consecuencias que derivarán de eso, efectivamente pues para albergar a más gente, construyendo la Grada de la Mar, pero a costa de judicializar al Valencia. Posteriormente, además, se prescinde un espacio icónico y fundamental para el Valencia de la modernidad, que es el pabellón social, donde se alojaban los archivos, los trofeos y el patrimonio histórico del Valencia. Y todavía con el estadio sin ampliar, sí se pudo vivir en Mestalla el 29 de febrero de 1996 uno de esos acontecimientos no deportivos que nos recordó al uso que también se le dio a la Casa del Valencianismo en otras épocas, como en los años 30. ¿Recuerdan aquellos multitudinarios mítines en Mestalla de los Azaña, Gil Robles, Pasionaria y compañía? Pues 6 décadas después, la escena se repetiría en un estadio entregado a quien iba a convertirse semanas después en presidente del Gobierno de España, José María Aznar. En esta maravilla de estadio, en esta maravillosa tierra y con todos vosotros, que era Valencia. No voy a decir que me gustaría ser, por ejemplo, el compañero de fatigas del señor Mijatovic aquí por este campo de Mestalla, que también me gustaría. No sabemos si Aznar, madridista confeso, ya se olía algo de dónde iba a hacer más lía con Mijatovic. En Mestalla esa página se pasó y fueron avanzando los 90 con un bloque de jugadores que, liderados por Claudio Ranieri, abriría la segunda gran época dorada de la historia del Valencia junto con los años 40. Estaban colocándose los cimientos del Valencia, esta vez sí, bajo la presidencia ya de Pedro Cortés y no con Paco Roig, de un Valencia campeón. Pero esto vendrá en el siguiente episodio. Que llevo escrito en la cara 1000 guerras y una ganada. El Centenario de Mestalla, el hogar del Valencia Club de Fútbol. Un podcast de Radio Valencia Cadena SER.